emoción, un impulso, una fuerza que nos mueve al encuentro íntimo, nos motiva a relacionarnos, a buscar intimidad, a mantener relaciones afectivas y sexuales, a buscar placer. O sea, ¿pero de dónde viene ese deseo? ¿Les gustó mi definición? ¿Hay alguno más formal? Sí, a mí me gustaría explicar el deseo y entenderlo desde lo general quizá a lo particular. Porque al final el deseo no tiene que ver solamente con lo sexual. O sea, yo puedo desear, por ejemplo, comer algo. Entonces yo veo una fruta, me imagino comiendo la fruta, me la como y siento placer. O quizá yo puedo ir al mall y veo una prenda de ropa y me quiero comprar eso y me imagino utilizando esa ropa, ¿no es cierto? Entonces el deseo tiene que ver con una motivación por crear ciertas experiencias. Y en el caso de la sexualidad, ¿cierto? Sería la búsqueda de experiencias sexuales. Y todos los seres humanos buscamos cosas distintas en el sexo. Algunos conexión, otros placer físico, otros someter, etcétera. Es cierto. Bueno, pero también he escuchado esta palabra que se dice el líbido. ¿Qué es la diferencia entre el líbido y el deseo, o es la misma cosa? Son dos palabras que se han utilizado para lo mismo. La palabra líbido viene más desde el psicoanálisis. Por eso, en realidad, en general, desde la sexología usamos más deseo sexual, pero en el lenguaje común se usan ambas. Ya, está más vigente deseo. Exactamente. Entonces, pero ya para que la gente sepa que estamos hablando de lo mismo, el líbido. Exacto. Y sabemos que la piel es como el órgano más extenso, pero hemos hablado del cerebro y allá es donde viene este deseo. Claro, porque es el cerebro el que procesa el estímulo. Por ejemplo, si bien, imagínense, nos pasa a tocar a alguien en el metro, es desagradable, no nos pasa nada. Pero nos toca incluso un roce pequeño, alguien que nos gusta, puede desencadenar un montón de cosas. Entonces, no solo va a importar el estímulo en cualquier parte del cuerpo, de la piel, genitales también, pero en realidad todo el cuerpo, porque está lleno de receptores de presión, tacto, temperatura, pero todo va a importar de cómo se procesa en el cerebro, qué significado se le da a ese estímulo. Por eso es el órgano más importante. Exactamente, como al final uno puede tener la mejor técnica, por ejemplo, pero uno puede quizás no excitar o tener deseo a pesar de eso, porque no estás en onda, por decirlo. Exactamente. Ya. ¿Y eso, cómo funciona el cerebro en ese sentido? Como, ¿hay alguna parte específica donde está como un centro del deseo o es más complicado que eso? Es mucho más complejo porque son múltiples conexiones, porque incluyen partes más instintivas, más de cerebro básico, pero también la parte racional, nuestra experiencia, la cultura, la historia. Es una complejidad de redes neuronales. O sea, se ve bastante complejo la cosa. O sea, quizás por eso mismo, como no existe ninguna píldora para el deseo, o sea, eso es lo que pasa. Porque si no, estaríamos todos andando con las píldoras todo el día andando deseado. Exacto. Y lo que siempre distingo yo es que el cerebro se puede dividir en 3 niveles, pongámoslo así, ¿no? Un primer nivel quizás que es como el instintivo, del impulso. Otro nivel que quizás es más emocional, del sistema límbico. Entonces, por ejemplo, no sé, si estoy enojado, tal vez no voy a tener ningún deseo sexual ni ganas de tener algún encuentro con mi pareja, ¿no es cierto? Claramente. O si me siento en paz y tranquilidad, sí. Eso genera una mejor predisposición. Y también los pensamientos afectan mucho. O sea, por ejemplo, si yo me estoy diciendo internamente que mi cuerpo no es atractivo, quizás eso va a generar una resistencia o una distancia hacia el sexo. Y bajo deseo sexual. O sea, hay que entender todos estos procesos que van operando en paralelo. Bueno, está en desarrollo, entiendo, este estudio de este tema. Pero ¿hay algunos conocimientos científicos ya sobre este campo? Sí. Hay conocimientos, según una web neuronal, hay distintas cosas. Y, por ejemplo, cosas que se saben es que las vías de la serotonina. Por eso, por ejemplo, cuando tomamos antidepresivos que son para mejorar ánimo, pero nos aumentan la serotonina, baja el deseo. Así de complejo es, pero sin embargo, si tenemos bajo ánimo, nos va a bajar el deseo, y hay gente que toma antidepresivos y les sube el deseo porque les mejora el ánimo. Entonces, por eso no es tan sencillo y hay muchas vías. Perfecto. Bueno, entonces al final, cuando uno sabe eso, que viene un poco del cerebro y que hay tantos factores que lo afectan, entonces por eso no está tan espontáneo como muchas nos enseñan, como casi tiene que andar con deseo en cada momento. No es tan así. O sea, ha ido evolucionando este concepto, Jane. Yo creo que hubo un momento en el que el deseo sexual de las personas ni siquiera era un tema. Hoy es un tema y yo creo que se ha incluido también dentro
de las cosas que las personas tenemos que hacer para ser personas exitosas, sobre todo cuando somos adultas. Se espera que tengamos deseo por nuestras parejas, que tengamos performance específicas en el sexo. Entonces, efectivamente, el deseo, valga la redundancia de que todas tengamos deseo, es una temática contemporánea y un poco estresante, ¿no? Es como estresante, incluso a veces se vuelve estresante. Entonces, lo primero que tendríamos que hablar sobre eso es reflexionar sobre: mi deseo sexual me acomoda, le acomoda al lado las personas con las que comparto, y cuando no, puede ser un problema. Bueno,